Pues un poco el trabajo de Casa Refugiados, si queremos avanzar, la plática va a estar en torno a la asistencia humanitaria, la integración y a la educación, que es lo que hacemos directamente en Casa Refugiados. Primero, antes de arrancar con qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, visibilizar cuál es el contexto de la Ciudad de México. Ciudad de México está reconocida como una ciudad santuario a partir del año pasado. Se firma un convenio entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el gobierno de la Ciudad de México, justamente donde se instala pues este concepto de ciudad santuario. Para nosotros es clave el reconocer que la ciudad desde su política es transversal, el tema de migración y el tema de refugiados. ¿Qué hay de positivo y qué hay de negativo un poco en lo que pasa en la Ciudad de México? Primero, hay una estructura del gobierno local operativa. Lo que les digo, las personas tienen acceso, hay una oficina del gobierno del Distrito Federal, la cual les promueve el acceso a todos los servicios locales. Y esos programas tienen que ver con temas de empleo, con temas de salud, con temas de toda índole, ¿no? Acceso a la educación. A veces se le llama hasta isla de derechos en este espacio, ¿no? ¿Cuál es otra parte de este contexto? Que vivimos en una ciudad bastante compleja. Fluyen aproximadamente 20 millones de habitantes. Ese es un dato que la misma Naciones Unidas lo emite. ¿Y qué pasa en una ciudad de 20 millones de habitantes? Ahora acabamos de mencionar cuáles son los flujos migratorios, más o menos. El año pasado las solicitudes de asilo fueron de 14.500, casi 15.000 personas. Entonces, en todo el país. Ahora, ¿cómo se instala este número de personas en la Ciudad de México frente a una comunidad o frente a un contexto urbano específicamente de 20 millones de personas que tienen una dinámica propia también demasiado compleja? Digo, todos los que vivimos en la Ciudad de México no tendré que entrarles a sensibilizar porque es compleja la Ciudad de México, ¿no? ¿Y qué pasa en México? Que bueno, que hay una tendencia en la Ciudad de México a la alta en cuanto a las solicitudes de asilo. O sea, más allá de las personas que ya llegan como refugiadas, que vienen de alguna otra parte del país, hay una tendencia fuerte a la alta de solicitudes de asilo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es Programa Casa Refugiados? Bueno, nuestro objetivo, eso como pueden ver, pues es la casita, nosotros así le llamamos, es nuestro centro de día. Y pues nuestros objetivos están ahí. Primero, promover los derechos de las personas en movimiento, cualquiera que sea, además de solicitantes de asilo, de refugiadas. También es necesario ver las personas que pues tienen algún tipo de desplazamiento forzado. Actualmente nosotros ya trabajamos con un programa de desplazamiento forzado en la Ciudad de México. Y bueno, ¿cuál es otro? Brindar asistencia humanitaria. Es muy importante, ¿no?, el poder responder a las necesidades urgentes de estas personas que están, sobre todo de los solicitantes de asilo y refugiados que llegan a la Ciudad de México. Somos una organización activa mediante un trabajo en redes. Nosotros asumimos todo nuestro trabajo, todas las actividades que realizamos están basadas en un trabajo en redes. Es decir, trabajamos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, trabajamos también con Escalabrinianos, trabajamos con Comar y así con distintas organizaciones, empresas, y que ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo nos vinculamos. Otro de los objetivos y fines de la organización es el promover condiciones para la integración. Ahorita vamos a ver lo complejo que es la palabra integración y posteriormente entrar a actividades o accesos a espacios con cultura de paz, ¿no? Nos asumimos como una organización que promueve la cultura de paz. ¿Con qué tipo de programas contamos? Nos preguntaban al mandarnos la serie de preguntas. Pues primero nosotros vemos un enfoque holístico por la paz. O sea, no puede haber, o tratamos de que no exista uno sin el otro. A veces se puede, a veces no se puede. Creo que una de las grandes experiencias en el tema de refugiados y migración es que cada caso es único. O sea, no hay una receta tajante para todas las personas. Lo que sí hay son herramientas, lo mencionaba hace rato nuestro colega de Escalabrinianos, ¿no? Entonces, en este espacio holístico vemos tres áreas: la asistencia humanitaria, el proceso de integración local y, como les digo, la educación para la solidaridad, que también el tema de educación es un tema bastante amplio que podríamos hablar un poquito más adelante más. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en la asistencia humanitaria? Pues tomamos acciones por ayudar y acompañar a personas en movimiento. ¿Esto qué es? Atender necesidades urgentes que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Y ahí es cuando nosotros utilizamos el tema de humanitario, ¿no? Es que puede poner en riesgo la vida y la integridad de las personas en un ámbito básico, como puede ser alimentación, como puede ser alojamiento, salud, educación básica, ¿no? Y un tema psicoemocional. Nosotros, como los mencionamos hace rato, pues tenemos un espacio de trabajo en red.
Si bien nosotros en lo particular damos un apoyo psicoemocional, es básico, tratamos de canalizar a los especialistas en atención psicológica, o si bien nosotros no somos un albergue, pero sí canalizamos un espacio adecuado para que tengan este proceso también holístico de atención, ¿no? O salud básica, por ejemplo, que las personas tengan acceso a los servicios de salud pública, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Entonces nada más hay que saber, o sea, nada más hay que ayudarles a que las personas también lo puedan exigir como derecho. La siguiente, por favor. La experiencia en asistencia humanitaria, bueno, porque pues, esto no lo mencioné al principio, pero sí es importante. Las fotos que están viendo primero, estas dos últimas, son de albergues con los cuales canalizamos. Del lado derecho está una parte del albergue Mambré, justamente. Del lado izquierdo es Casa Tochán. Anteriormente vimos Cafemín y Casa Los Amigos, me parece, o también era, creo que Mambré. Pero bueno, ¿cuál es la experiencia que tenemos? Vamos a ir en esta lógica. Primero, plantear cuál es nuestro objetivo o cuál es nuestro programa y después qué resultados hemos tenido. Actualmente en la Ciudad de México estamos viviendo con un flujo o hemos atendido un total de 669 personas hasta el último día de abril. Esto para 20 millones de personas parece poco, pero en realidad, si ustedes ven en esta diapositiva, nosotros venimos atendiendo en crecimiento multiplicado en algunos casos, pero sostenido en todas las experiencias de los años pasados, un flujo que está haciendo que nosotros reconstruyamos nuestros modelos de atención. ¿Por qué? En 2015, como pueden ver, atendimos 241 personas, pero que había un total de 3.500, casi 4.000 solicitudes de asilo en todo el país. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues no es el 10%, es un 8 más o menos por ciento, es un número alto, pensando que el flujo migratorio no está en la Ciudad de México, o la Ciudad de México no es un punto de acceso como es toda la frontera sur, ¿no? O sea, sí es un punto de llegada por el aeropuerto, y que ahorita vamos a ir hablando más o menos de este incremento de solicitudes de asilo. 2016, como se pueden dar cuenta, para nosotros implicó un reto institucional porque fue transformar un equipo que atendía a 241 personas a empezar enero del 2017 del 2016, perdón, y empezar a atender 750 personas al año, 746 personas al año. Eso pues es un reto que a nosotros nos puso pruebas, ¿no? Pruebas de cómo hacemos un proceso holístico de atención a las personas, pero que obviamente a nivel global, con las organizaciones que sí trabajan a nivel nacional, pues es el ver que hay un aumento exponencial de las solicitudes de asilo y de los reconocimientos de refugiados en México. El año pasado atendimos casi 1,000 personas, también un reto bastante fuerte. Y este año, puse este año justamente porque sigue la tendencia al crecimiento. Son 669 personas, que ya es un flujo diferenciado de nacionalidades. Antes atendíamos, el 80% de las personas que atendíamos en 2016 y 2017 provenían de Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala, algunas de Nicaragua también, bueno, llegaban. Y ya en 2018, a finales de 2017 y a principios de 2018, el 60% de las atenciones que generamos son para personas que vienen de Venezuela. Entonces, y este sí es un flujo que nace en la Ciudad de México porque llegan directamente al aeropuerto de la Ciudad de México y solicitan asilo en la Ciudad de México. Es decir, se saltan las fronteras y llegan directamente al aeropuerto. Ahora, en la integración no había acabado, pero la integración local es el segundo punto que vemos. De la manera general que hacemos, entendemos la integración, un proceso integral que atiende 4 espacios. El económico, el social, el cultural, y actualmente justo estamos tratando de implementar un programa deportivo. Estos 4 espacios son claves porque primero el empleo, porque la economía, ¿por qué? Porque las personas tienen que tener acceso a empleos dignos y a servicios bancarios. Una gran pregunta que acá nosotros 4 podemos tener un debate de horas es lo difícil de una persona solicitante de asilo y una persona refugiada a tener una tarjeta bancaria. Es un reto que nosotros en el país normalmente no nos hacemos. No es una pregunta, dice, cualquiera puede tener una tarjeta de débito. Si le preguntan a una persona en movimiento, a una persona refugiada, lo complicado que puede ser una tarjeta, el sacar una tarjeta bancaria, yo creo que nos hace reconstruir muchos conceptos que tenemos en cuanto a la diferencia entre la vulnerabilidad por movilidad y una persona que se halla en su país de origen. En el tema social, bueno, tratamos de que las mismas personas se conozcan, generen redes, trabajen en conjunto y se apoyen, ¿no? Esto, ojalá, o es parte de nuestro objetivo, es que lo hagan con personas mexicanas también,
o sea, que empiecen a ser comunidad. Eso es algo muy importante para nosotros. En lo cultural, hacemos acciones para la interculturalidad. Estoy usando palabras muy, muy complejas, ahorita podemos profundizar en cada una, pero todas las personas, además de que llegan al país, traen algo que aportar, ¿no? El año pasado atendimos aproximadamente 50 personas que venían de África a solicitar asilo, ¿no? La carga cultural que tienen para dar a México es muy grande, así como también la carga cultural que reciben es muy fuerte, ¿no? El tema alimentario es indispensable para todas las personas que trabajan en los albergues, lo saben muchísimo, ¿no? O sea, qué es generar alimento para una persona con la cual no tienes ningún vínculo cultural o ninguno directo, por lo menos, ¿no? Y esto, pues, con el principal objetivo de que las personas tengan una herramienta para que tomen sus propias decisiones. Como les menciono, nosotros tratamos de ver alternativas. Las personas son, al finalmente, las tomadoras de decisiones. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia en temas de integración local? Acá particularmente lo voy a ver en temas de empleo. Es muy concreta. Nosotros en 2015, de estas 241, logramos que 44 personas, y en eso cabezas de familia, tuvieran un empleo. Eso significa que nuestros indicadores son un número muy bueno, porque de estas 241, el 30% más o menos son menores de edad que no están en condiciones de trabajar. Entonces ahí estábamos hablando de que teníamos un proceso de integración, si bien nos iba más o menos como de un 40-45%. Se va haciendo mucho más complejo, ¿no? Conforme van avanzando los años, porque obviamente los flujos cambian, las personas tienen sus planes de vida, se generan más alternativas, ¿no? Saltillo es una alternativa de repente, otros lados, ¿no? O sea, otra vez no tenemos el mapa muy, o sea, no formamos decisiones que las personas tomen nuestro camino, sino que más bien tengan las herramientas. Y me voy un poco más rápido entonces, porque si no nos va a dar tiempo. Ahorita llevamos 80 personas en este año, también es un número que a nosotros nos parece muy favorable, pensando en el porcentaje de integración, que es bastante complejo, ¿no? Es un tema bastante debatible actualmente. La siguiente, por favor. El tema de educación para la solidaridad, este es un tema del cual nace Casa Refugiados. Desde 1995 damos espacios educativos por la paz, ¿no? Sensibilizar a personas mexicanas que en su cotidiano no tienen acceso a personas refugiadas o personas en movilidad, y que de repente llega una persona, no sé, voy a poner un ejemplo, una persona salvadoreña llega a pedir trabajo a una cocina, ¿no? Y de repente en la cocina nadie sabe que es una persona salvadoreña, ¿no? Entonces los retos que pueden tener, nosotros tratamos de trabajarlos a través de talleres, de capacitaciones, de distintas actividades, conferencias, para que las personas, de hecho esta imagen fue una capacitación que se dio a policías, por ejemplo, en la Ciudad de México, para que fueran más sensibles a lo que pasa en estas personas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos? Ahí traté de agruparlo en dos espacios. Primero los retos y las acciones. Los retos, sensibilizar a la comunidad, que las personas hagan un adecuado acceso a sus programas, que haya una congruencia institucional frente a las personas refugiadas, porque en el papel a veces se lee muy bonito todo el acceso que tienen las personas refugiadas. La implementación de estos programas es lo que a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Y los que estamos en campo, los que estamos en terreno y los que estamos todos los días con las personas, vemos lo difícil que es este espacio. Y la profesionalización de los equipos de atención. Al final nosotros como sociedad civil nos asumimos como responsables de que nuestro trabajo esté bien hecho, ¿no? Ya el gobierno tendrá sus obligaciones particulares, nosotros es un espacio que asumimos como propio, ¿no? El ser profesionales de nuestra atención. Y las acciones que estamos haciendo, pues finalmente es un trabajo comunitario de base, capacitación a servidores públicos o actores públicos, fomento a procesos interinstitucionales, es decir, articularnos para trabajar mejor, o sea, todos hacemos algo, ¿no? Entonces hacerlo de la mejor manera, involucramiento con los sectores sociales en la Ciudad de México y obviamente hacer que las personas sean sus tomadoras de decisiones. La siguiente, por favor. Decían en la presentación cuáles son las ventajas de un trabajo en red, y acá nosotros tenemos una gran experiencia, que es la red Abriendo Puertas. La red Abriendo Puertas es parte sustancial en la cual de Casa Refugiados, donde nosotros somos parte y a la vez tratamos de fomentar el que esta red se expanda, ¿no? Como un espacio articulador en el cual apostamos por la construcción, por la paz, y que nuestra convicción es directamente por transformar la realidad de las personas en movimiento, y en este caso refugiadas en particular. Nuestro lema en trabajo en la red Abriendo Puertas es en equipos y en redes. O
sea, no nos asumimos como un actor único, sino que al contrario, tenemos que interactuar con todos los actores posibles, la mayor cantidad de actores posibles.